parece? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en casa, gracias por la oportunidad de estar en familia, gracias por permitirnos disfrutar de tus nuevas misericordias esta mañana. Gracias por eso, Señor, y hoy queremos poner delante de ti nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros pensamientos, Padre, para que todo, Señor, lo que suceda aquí esta mañana sea conforme a tu voluntad, que tu precioso Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe y nos revele tu bendita voluntad para nosotros como familia, como casa, como iglesia Restauración, y para también tu propósito personal para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Hoy quiero compartirle algo que tiene que ver con lo que muchas veces está sucediendo actualmente, y el tema de hoy se llama redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Y vamos a leer un pasaje que está en Efesios capítulo 5 a partir del verso 15. Efesios capítulo 5 versos 15, 16 y 17. Efesios capítulo 5 versos del 15 al 17. Muy bien, ¿ya lo tenemos? En el verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Y hay otro pasaje que va con este, que está en Colosenses capítulo 4 verso 5. Colosenses capítulo 4 verso 5, donde dice también: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sí, estos son dos pasajes en Efesios y en Colosenses. La instrucción para los de Efesios, para los de Éfeso y los de Colosas era lo mismo: anden sabiamente, rediman el tiempo. Y la instrucción acerca de esto, ¿verdad? Tiene que ver con el entorno que se vivía en cada ciudad y lo que estaba pasando con las iglesias ahí. Y hoy la misma instrucción viene para nosotros en este tiempo, en esta ciudad, y de acuerdo a lo que está sucediendo alrededor de nosotros, ¿verdad? Ahora, en los dos pasajes vimos esa palabra de andar. ¿Qué significa andar? ¿Qué es andar? En el diccionario dice que es un modo o manera de proceder, de andar haciendo las cosas, de cómo estás funcionando en lo que haces, ¿verdad? Eso es andar. Ahora, redimir, son dos palabras que encontramos ahí. Redimir dice rescatar o sacar algo de la esclavitud mediante precio. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título, o librar de una obligación o extinguirla, o poner término a algún dolor, adversidad o molestia. Todo eso significa redimir, pero lo más impresionante es esto: rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Y aquí el pasaje lo que nos está diciendo es que redimamos ¿qué? El tiempo. Eso quiere decir que el tiempo está en manos de alguien. Porque si es necesario rescatarlo, significa que está en manos de alguien. Y te voy a decir por qué es necesario rescatar el tiempo, por qué es necesario redimir el tiempo. Porque si el mundo está en manos del enemigo, está en manos de Satanás, en manos de ¿quién crees que está la agenda? Del mismo enemigo. Si no fuera así, no sería necesario redimir el tiempo, no sería necesario rescatar el tiempo. En la agenda del mundo la dicta el enemigo. Y el tiempo que nosotros vivimos en este mundo, dicen, no pertenecemos al mundo, pero aquí estamos. Entonces nosotros tenemos que redimir ese tiempo, rescatar ese tiempo para llevarlo y hacer lo que tiene que ver con quien nos escogió. ¿Sí? Por eso es necesario esto, tenemos que redimirlo. El mundo está en poder del maligno y la agenda la está dictando el maligno. Usted no necesita más que ver las noticias, ver la televisión, y en sus trabajos, en el lugar donde usted se mueve, le aseguro que ve muchas veces como el enemigo está moviendo el tiempo, la agenda, de acuerdo a lo que él quiere hacer.
Y lo que quiere hacer es que la gente se pierda, que la gente no conozca de Jesús. Entonces Él está moviendo la agenda hacia todo ese lado. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de toda esa agenda y de todo el tiempo que el enemigo está disponiendo para eso? ¿Sí? Jesús nos liberó, Jesús nos redimió a nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús pagó con su sangre un costo en la cruz, pagó con su vida para que nosotros fuéramos libres. ¿De qué fuimos libres? Fuimos libres del infierno, fuimos libres de la esclavitud, fuimos libres del pecado. De todo eso fuimos libres. Él nos redimió, Él nos sacó de eso a lo que íbamos directo, o donde ya estábamos, ¿verdad? Pero, ¿para qué nos redimió? ¿Para qué nos sacó de ahí? Él nos sacó y nos dio la oportunidad de volver a tener una relación con el Padre para funcionar de acuerdo a su voluntad. Pero nosotros seguimos aquí. Por eso Él, cuando oraba al Padre, le decía: yo te pido por ellos, no te pido que los saques del mundo, pero que sí que los guardes del mundo. Porque estamos aquí, seguimos aquí. El mundo sigue alrededor de nosotros. Y aunque somos escogidos, aunque el Señor nos ha llamado, ¿sí?, la agenda del mundo todavía quiere tenernos atrapados en ella. Entonces, tal vez ya has sido redimido, ya has salido del pecado, ya de alguna manera crees y sabes que Jesús te escogió. Pero ahora, ¿qué tanto de tu tiempo funciona conforme a la agenda del mundo y qué tanto de tu tiempo funciona conforme al plan de Dios? Eso es algo que tenemos que meditar. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Dice, ahora, Jesús nos dio la oportunidad de poder servirle, de poder participar de su plan eterno. Jesús nos dio la oportunidad de poder servirle y de hacer las obras que Él preparó para nosotros desde la eternidad. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a participar de esas obras? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a entrar en la agenda de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos? Porque otra vez quedamos entre si decidimos ajustarnos a la agenda del mundo o entramos en la agenda de Dios. Es otra de las cosas que tenemos que decidir. Anoche hablábamos con una persona muy amada y hablábamos de que muchas veces, aunque ya conocemos de Jesús, aunque ya estamos trabajando en el tiempo de Dios, aún como todavía estamos, pues trabajamos en trabajos seculares, estamos en contacto con otras personas y vemos todo lo que sucede alrededor, y muchas veces todavía nuestro corazón como que quiere jalar para aquel lado. De verdad. Y yo le decía, es cierto. O sea, no sientas que tú eres la única persona que trae eso. O sea, es real. Yo le decía, si yo me pusiera a trabajar con los trabajos que me han ofrecido, o sea, realmente estaría trabajando todo el día, o sea, y me gusta, siento la adrenalina, siento la sensación de que voy a tener éxito en lo que voy a hacer, de que puedo hacerlo, de que voy a ganar dinero. O sea, es una adrenalina que te mueve la sangre. Pero por encima de todo eso, yo le decía, recuerdo todos los días de donde el Señor me sacó. Recuerdo todos los días lo que el Señor ha hecho conmigo. Recuerdo todos los días que no trabajo para hacer las cosas buenas que el mundo espera, sino las cosas eternas que Dios quiere que yo haga. Y eso tiene que ver con nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde hemos puesto nuestro corazón para hacer las cosas en el día a día? Porque es bien fácil desviarse, es bien fácil encaminarse hacia ese lado y pensar que no está pasando nada, porque decimos, ¿qué tan malo es que yo pueda hacer esto? Hacemos un montón de cosas buenas en el día a día. Y hay cosas que nosotros hemos considerado como buenas y es real. Pero ¿qué tanto esas cosas ayudan al plan eterno de Dios? ¿Qué tanto esas cosas que hacemos tienen un efecto en la eternidad? Porque si no tienen un efecto en la eternidad, entonces no es lo que estamos llamados a hacer. Nosotros hemos sido llamados a producir algo para el plan eterno de Dios, no para el plan de este mundo. Ustedes han escuchado de tantas personas que han hecho cosas buenas en la historia de la humanidad, ¿correcto? Bueno, pues Jesús estuvo 3 años aquí en la tierra. Perdón, 3 años, no, 33 años. Y funcionó en un ministerio de 3 años.
Y Él partió la historia de la humanidad para siempre, eternamente. Eternamente hizo algo que sigue resonando a pesar de que ya han pasado miles de años. Nosotros, ¿cuántas veces tal vez pensamos que llevamos orando años y años por alguien y no se convierte? Y pensamos que es porque no es el tiempo de Dios. Muchas veces sucede eso porque no estamos funcionando en la agenda eterna. Estamos funcionando en la agenda del mundo de acuerdo a como nosotros pensamos que deberían ser las cosas. Ahora, ¿qué es necesario que nosotros hagamos para funcionar dentro del tiempo de Dios? Evitar distraernos. Las distracciones te alejan del propósito eterno de Dios. Amado, una iglesia distraída no va a saber cuándo hacer las cosas en el momento en que Dios quiere que las hagas. Una iglesia que se distrae, una familia que se distrae, una persona que se distrae, simple y sencillamente funciona de acuerdo a cómo el mundo le va presentando las cosas. Y no es así, no es así. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios estableció un tiempo y una ocasión para cada cosa que tengas que hacer. ¿Y cómo funcionaríamos en eso? ¿Cómo funcionaríamos? Ahí mismo, en el pasaje de Efesios, déjenme lo busco porque ese no lo tengo aquí. Efesios en el verso 17, dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La insensatez, en otros pasajes dice: no sean necios. La diferencia entre un insensato y un cristiano, un hijo de Dios que quiere funcionar bajo la agenda de Dios, es la sabiduría. Es la sabiduría, ¿sí? Esa es la diferencia entre un insensato y alguien que quiere funcionar bajo la agenda de Dios. El insensato no toma en cuenta la sabiduría para actuar. El insensato se deja guiar por las circunstancias que giran alrededor de él, por cómo están las cosas alrededor de él, y actúa conforme a eso, reacciona conforme a eso. Alguien que funciona bajo la agenda de Dios en sabiduría no reacciona a lo que el mundo le presenta, sino que planea, sino que establece tiempos para cada cosa de acuerdo a lo que Dios vaya hablando para él. Y esto, amado, es algo que nosotros tenemos que entender. No reaccionamos a lo que el mundo nos presenta. Nosotros accionamos de acuerdo al plan de Dios. Y para accionar, para hacer algo, para funcionar en base a algo, no es algo que sea de improviso. Esto es algo que ya se tiene. No sé si le ha pasado. Usted, yo sé que lee la Biblia y de repente la lee y empieza a entender muchas cosas y va guardando en su corazón la palabra y va entendiendo un montón de cosas. Y de repente llega un día donde usted se siente tan desesperado que siente que necesita resolver algo, y va a la Biblia y abre la Biblia y cree que donde abrió Dios le está hablando ese día, porque dejó de percibir la voz de Dios, y su necesidad, su corazón angustiado, piensa que donde abrió la Biblia Dios le está hablando. Y si te salió algo que dice los pecadores van a pasar eso y esto y esto, dices: no, eso no, le cambio y me voy a otro lado. Amado, el plan de Dios para hacer las cosas no depende de lo que abras en tu Biblia el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en la letra y dejamos de percibir el Espíritu. Todos los días tú lees la palabra, todos los días recibes algo, y puede ser que lo que hoy necesites Dios te lo habló hace 3 meses. Lo único que tienes que hacer es ir, meditar, estar en comunión con Dios, y Dios va a traer a través de su Espíritu lo que tú necesitas para hoy.
Pero esto tiene que ver con la sabiduría que te da la palabra, con la sabiduría que siembra en ti el estar en comunión con Dios a través de su palabra. Pero como les digo, si nosotros funcionamos conforme a nuestra agenda, lo que hoy abrimos aquí, pensamos, Dios me está diciendo esto, Dios está hablando, y la realidad es que Dios no te está diciendo nada de eso, porque estás enfocándote en la letra, estás enfocándote nada más en lo que estás viendo hoy. Pero esto es en el Espíritu, lo que Dios te revele, lo que Dios hable a tu corazón hoy. Y puede ser que lo que Dios hable a tu corazón hoy no es lo que leíste hoy, es lo que leíste antier, hace una semana, pero es la sabiduría que Él ya sembró en ti. Entonces acostumbrémonos a no ser de esas personas que para hoy abrimos la Biblia y lo que me dice hoy es lo que creo que va a suceder y es lo que creo que tengo que hacer. Y cuando no funciona lo que hago porque creí que era esto lo que Dios quería que hiciera, entonces digo, pero ¿por qué si Dios me dijo que lo hiciera? Y no es cierto. Simplemente hoy abriste la Biblia ahí y leíste ahí. Pero esa palabra puede ser no para hoy, sino para el tiempo en que Dios quiera que la necesites. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender. Esas cosas tienen que llevarnos a entender que los tiempos de Dios no se sujetan a las circunstancias ni a las temporadas que el mundo nos presenta. Y le voy a decir algo. Todos los que estamos aquí pasamos por la pandemia, ¿verdad? Entonces la pandemia fue un tiempo malo, fue un tiempo complicado, fue un tiempo difícil, pero hubo muchas personas que aprovecharon bien ese tiempo con sabiduría. Y muchos de nosotros no lo hicimos. Nos dedicamos a comer, a ver la tele y a hacer un montón de cosas que, de acuerdo a como nos estaba dictando la temporada del mundo, fue lo que hicimos. Pero hubo personas que se dedicaron a adquirir más sabiduría, que se dedicaron a leer, a hacer cursos. Algunos se dedicaron a emprender negocios en medio de todo eso. Y hay personas que, derivado de eso que hicieron en esa mala temporada del mundo, ahora son exitosos, tienen negocios. Ahora hay personas que están dando conferencias, hay personas que están enseñando a otros en base a todo lo que aprendieron. O sea, una mala temporada que el mundo nos presentó, sabiéndola administrar con sabiduría, puede ser la mejor temporada de tu vida. Esto si no funcionas de acuerdo a cómo el mundo te va presentando las cosas. Entonces, tú y yo tenemos que funcionar bajo ese argumento. ¿Sí? Hay cosas que a lo mejor tú consideres que son la peor etapa que estás pasando, pero en las manos de Dios, dentro de la agenda de Dios, puede ser lo mejor que te haya pasado en toda tu vida. Y eso no tiene que ver con lo que el mundo te está presentando. Eso tiene que ver con el plan perfecto de Dios para ti. ¿Cuántos de los que están aquí llegaron a Dios en medio de una circunstancia tan complicada que creyeron que se iban a morir? Muchos de nosotros. Pero créeme que ahora, después de eso, decimos, wow, para mí es lo mejor que me ha pasado, porque en medio de todo eso Dios me rescató, Dios me sanó, Dios me sacó de ahí, Dios me liberó. Y hoy estoy seguro de que Dios me ama. Y surgió de una mala temporada que según el mundo había presentado para tu vida. Entonces nosotros tenemos que funcionar de esa manera. Tenemos que funcionar de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Como una iglesia entendida en los tiempos, no una iglesia distraída, ¿sí? Entonces hay un pasaje que está en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, ¿y qué? Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto, acerca de los hijos de Isaacar, habla de que tenían en ellos algo que los hacía entender los tiempos. Tenían una unción
tenían un conocimiento que los hacía entender los tiempos, tenían una sabiduría que los hacía entender los tiempos. Pero además, los pasajes que leemos en todo esto habla de que no solamente entendían los tiempos, sino que eran capaces de obedecer a lo que entendían. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer, porque podemos entender muchas veces, pero aunque lo entendamos, a veces no obedecemos, no lo hacemos. No sé si le ha pasado. A mí me pasó hace muchos años me pasó, cuando recién estaba iniciando en la iglesia. Yo me la pasaba a veces, muchas veces orando y leyendo, y de repente podía percibir ciertas cosas en el espíritu, y lo hacía. Pero un día yo iba en un camión, y de repente vi a una persona en silla de ruedas a la orilla de la calle en una banqueta, y sentí en mi corazón la necesidad de bajarme y orar por esa persona. Pero solamente yo traía 10 pesos para llegar a donde iba. Y dije, solamente tengo 10 pesos. Si me bajo, luego ¿cómo me voy? ¿Y qué cree? Que pasó el camión, no me bajé porque tuve miedo de quedarme sin pasaje para ir. Fue como los 2-3 meses de que empezaba a ir a la iglesia, y tenía todavía esa sensación de no sé si pueda aguantar eso, ¿no? Pasaron como 3 cuadras y no aguanté y me bajé. Y dije, no puede ser que Dios, habiendo hecho lo que hizo conmigo, yo siga dudando de que Él es todopoderoso. Me bajo, me regreso esas 3 cuadras, y cuando llegué la persona ya no estaba. La busqué por todos lados, estuve viendo las calles, estuve recorriendo los lugares que había ahí. Jamás encontré a esa persona, y tuve que irme caminando a donde iba. Y eso se los digo porque después de eso entendí que cuando Dios habla a tu corazón en esas cosas, es el tiempo correcto para hacerlas. Es el tiempo exacto en que Dios quiere que tú funciones de acuerdo a su plan. No antes ni después. Para mí fueron 3 cuadras. Y para nosotros tal vez sean años o días que han pasado desde que tuvimos que tomar una decisión de hacer algo y no lo hemos hecho. Y lo único que hacemos es mirar para atrás y decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no funcioné de acuerdo a como Dios me estaba mostrando que lo hiciera? Y lo único que queda muchas veces es un sentimiento de irresponsabilidad, de culpa, de una sensación de decir, wow, ¿por qué no lo hice? Y es tremendo y es terrible. En cambio aquí, los hijos de Isaacar decían que eran entendidos en el tiempo, y decían que sabían lo que se tenía que hacer. Sabían lo que se tenía que hacer. ¿Pero por qué? Porque estaban llenos de sabiduría de Dios. Estaban llenos de sabiduría de Dios. Ellos podían discernir los tiempos para saber qué hacer en cada tiempo que estaban viviendo. Ellos le servían a David para poder establecer el reinado de Dios en el reino de David. Nosotros también tenemos un reino que edificar. También tenemos un reino que extender. Y tenemos que ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, para poder hacer lo que estos hijos de Isaacar hacían. ¿Por qué cree que fueron escogidos ellos? Porque realmente tenían lo que se necesitaba para que el reino de David funcionara perfectamente. Dios desarrolla sus propósitos a través del tiempo normal. De este tiempo, estamos hablando de que Jesús estuvo en la tierra hace 2000 y tantos años, y ese tiempo ha estado funcionando hasta hoy, y Dios sigue desarrollando sus planes.
pero dentro de estos 2000 y tantos años ha habido tiempos específicos en donde Dios estableció que sucedieran ciertas cosas. Y tú y yo pudieron haber pasado estos 2000 años y no haber sucedido nada si no hubiera gente como ellos, que pudiera entender los tiempos para saber qué hacer y que el reino de Dios se extienda. Entonces, tú y yo tenemos que funcionar en base a eso. Redimir el tiempo para aquel que nos escogió. En el libro de Ageo hay un ejemplo de los israelitas que no creían que fuese tiempo para construir la casa del Señor, y se enfocaron en edificar sus propias casas. Y luego el Señor le habla a Ageo y le dice: oye, ellos se dedicaron a construir sus propias casas, pero descuidaron mi casa. ¿Por qué creen que los israelitas pensaron que no era tiempo para edificar la casa de Dios y sí la de ellos? ¿Por qué piensas que ahora es tiempo solamente de hacer las cosas que tal vez tú quieres hacer y no hacer lo que Dios quiere? ¿Porque el tiempo es malo? ¿Porque el tiempo no es conveniente para nosotros? ¿Porque no tenemos dinero? ¿Porque no tenemos recursos para hacer las cosas? ¿Porque no tenemos, no sé, qué te falta? ¿Qué nos falta? Díganme, ¿qué nos falta para funcionar conforme al plan de Dios? ¿O qué le falta a Dios para darnos que nos haga no funcionar conforme a su plan? Porque los israelitas en ese entonces con Ageo pensaron que no era tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había dinero, no había recursos, el tiempo era malo, los tiempos son difíciles, las cosas no están bien. Y ellos pensaron que no era tiempo para hacer lo que Dios quería que hicieran. Y nosotros tal vez también estamos en una temporada así, pensando en que no es un buen tiempo para funcionar en lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque no estamos en una buena temporada según el mundo. Pero recuerden que los recursos del mundo no son los que nos habilitan y nos ayudan a funcionar en el plan de Dios. Son los recursos que Dios pone, los recursos que Dios dispone para nosotros, los que nos ayudan a funcionar de acuerdo a su plan. Es tremendo esto. O sea, a veces nosotros, y todavía digo que tratamos de entenderlo, pero no lo entendemos hasta que lo vivimos, hasta que nos decidimos a dar el paso, hasta que decidimos hacer algo y vemos el poder de Dios en medio de eso que hacemos. Pero a veces no nos decidimos a hacerlo porque todavía tenemos miedo de que no funcione, de que no haya lo que nos hace falta. Entonces, nosotros no funcionamos bajo la agenda del mundo ni bajo las características que el mundo quiere presentarnos. Usted, por ejemplo, si le dicen que algo no está funcionando bien para el mundo, piense, porque usted no va con eso. Y le voy a decir algo: yo trabajo en el aeropuerto y hay 3 terminales que están funcionando ahora, donde llegan vuelos de Estados Unidos, vuelos europeos, y una donde llegan vuelos de México y de Latinoamérica. Y yo estoy en la terminal 3, donde llegan vuelos estadounidenses. Y la mayoría de mis compañeros, desde que yo entré, me dijeron: cuando te manden a la terminal donde llegan los vuelos mexicanos y los vuelos de Latinoamérica, ni vayas. Y nadie quiere ir, se enojan, porque dicen: ahí no te dan nada, ahí son bien codos, esa gente nomás no. Mejor vete a donde vienen los de Estados Unidos, porque ahí siempre hay. Y yo cuando empecé, mi primer pensamiento fue: híjole, que nunca me vayan a mandar ahí. Ese fue mi primer pensamiento, porque escuché todo lo que se decía, escuché todo lo que se movía a mi alrededor. Y el primer día que me mandan, híjole, vino a mí y dije: híjole, ya voy a donde no da nada. Pero estando ahí en esa terminal, ya ahí, estando en ese lugar, lo primero que hice fue decir: bueno, Dios, yo no estoy aquí porque yo quise, yo estoy aquí porque tú me trajiste. Tú permitiste que yo estuviera aquí el día de hoy. Entonces yo sé que tú eres mi Dios, y lo que tú digas, lo que tú quieras para mí, es lo que va a suceder. Y créame
que mi historia es que siempre que voy a esos lugares me va mejor que donde estoy. En los lugares a donde nadie quiere ir y donde dicen que está feo, donde dicen que está horrible el lugar, las personas, es donde mejor me ha ido. Porque créame que todo el pensamiento de nosotros como hijos de Dios debe desafiar el pensamiento del mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender para poder vivir conforme a ello. Ahora cada que me van a mandar, hasta yo pido que me manden. Porque la realidad es esa, que a donde nadie quiere ir, Dios quiere que vayas. Lo que nadie quiere hacer, Dios quiere que lo hagas. Porque Dios prácticamente quiere mostrar su poder en eso. ¿De qué nos serviría a todos si todos funcionamos en la misma directriz del mundo, donde todo parece que todo está bien y todo está de acuerdo y todo? Por eso no ven a Dios. Por eso no ven a Dios, por eso se sienten cómodos con lo que hacen, porque ellos mismos solucionan su vida, ellos mismos creen que están solucionando sus finanzas. Pero cuando Dios nos permite ir a lugares donde piensan que no hay nada, Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Bueno, el Valle de los Huesos Secos, tenemos ahí un ejemplo tremendo, de donde creen que todo está muerto, creen que no va a suceder nada, y de repente Dios empieza a hacer algo de lo que muchos piensan que no puede suceder nada. Entonces tú y yo tenemos que funcionar en base a eso, considerando que los tiempos que Dios pone delante de nosotros es para que nosotros los rescatemos de la mentalidad del mundo y los hagamos como parte del reino de Dios. Tú y yo tenemos que rescatar esos tiempos para que funcionen bajo el argumento, bajo la sabiduría de Dios. Jesús mismo, vamos a leer un pasaje donde Jesús habla de esto. O sea, Jesús mismo, estando en la tierra, Él reconocía y sabía que su funcionamiento se debía al plan perfecto de Dios. Juan 9, verso 4. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer en un tiempo específico en el cual podemos funcionar, porque hay tiempos en los que no podremos hacerlo ya. Amado, tú hoy puedes tener salud, puedes tener tiempo, puedes tener todo lo necesario para funcionar de acuerdo al plan de Dios. No queremos que dentro de unos años estemos en otras circunstancias y miremos hacia atrás y pensemos en que no hicimos lo que debimos hacer. No sé si te ha pasado que estás esperando a que tu familia crea en el momento antes de morir. Espero que el Señor le dé la oportunidad de arrepentirse antes de morir. Y hay cosas que pasan tan de repente, hay cosas que suceden que muchas veces, amado, muchas veces nosotros, no es que ellos tengan que esperar hasta ese tiempo, es que nosotros no estamos haciendo las obras de aquel que nos envió. Nosotros no estamos funcionando de acuerdo al plan de Dios. Estamos esperando a que Dios haga algo con esas personas, cuando nosotros somos los que tenemos que funcionar en base a su plan. Eclesiastés capítulo 3, versos 3. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar.
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? ¿Qué trabajo tiene el que trabaja en aquello del que se afana? Y en el verso 17 y dice: y vi y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dentro del plan de Dios, todo esto funciona de manera perfecta. No en base a nuestras decisiones, porque nosotros muchas veces somos los que decidimos cuándo enojarnos, cuándo no hablar, cuándo callar, cuándo hacer esto, cuándo hacer el otro. Y nosotros decidimos cuándo hacerlo. Y cuando nosotros lo hacemos conforme a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, aquello que hacemos no funciona. Pero cuando nosotros lo hacemos dentro del plan de Dios, Dios te prohibiría que oraras por alguien. ¿Sí o no? Sí. Sí. Dios te prohibiría que fueras a predicar a algún lado. Sí. También lo haría. Y pueden leerlo. Pueden leerlo. Porque en el tiempo de Dios todo esto sucede. Porque hay un plan. Porque hay algo que Dios quiere hacer. Y las cosas que Él dice son de acuerdo a su plan. Y eso no quiere decir que cuando Dios te dice que no ores por alguien, no quiere decir que no lo va a rescatar, sino que no es a ti a quien te corresponde ahora en este tiempo. Cuando te dice que no vayas a ese lugar, no es porque Dios no quiere que esas personas sean salvas. Hay un propósito en ello. Hay un propósito. Pero si tú funcionas de acuerdo al plan de Dios, vas a entender por qué. Vas a saber por qué. Y esto tiene que ver con lo que nosotros hacemos en cada día de nuestra vida, de cómo funcionamos, de qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos y de acuerdo a qué plan lo hacemos. Hacia dónde está girando nuestra agenda todos los días, hacia lo que Dios quiere o hacia lo que el mundo nos presenta todos los días delante. Eso es algo que quisiera que pudiéramos entender. Dice Salmos 90:12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hablábamos de que la sabiduría es la que hace la diferencia entre funcionar con una agenda de acuerdo al mundo o una agenda de acuerdo al corazón de Dios. La sabiduría es la que hace la diferencia. De unos dice que son insensatos y de otros dice que son sabios. ¿En cuál agenda estamos funcionando nosotros? Contar, aquí dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar en hebreo es maná, con H al final, y significa asignar, destinar o destinar a alguien para algo. Entonces cuando dice enséñanos a contar nuestros días, significa, y está hablando aquí el Salmo, que tenemos que darle un destino a nuestro día. Tenemos que darle un destino a nuestro tiempo. Tenemos que saber para qué fue asignado ese día de acuerdo al plan de Dios. Por eso aquí dice: enséñanos a contar, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo vas a asignar tu día? ¿Cómo vas a asignar tu tiempo? De acuerdo a la sabiduría que Dios puso en ti para su propósito, no para el tuyo. Y a veces nosotros funcionamos única y exclusivamente de acuerdo a lo que nosotros creemos que deberíamos hacer. ¿Cuándo te funcionaría a ti llamar a una aseguradora cuando ya chocaste? No. ¿Qué te va a decir la aseguradora?
¿Te funcionaría hablarle a una aseguradora cuando ya tu casa está en llamas? No. Venga ahorita a checar mi casa porque se está quemando. No. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo en el que nosotros tenemos que ser sabios para hacer las cosas. Y ahora es el tiempo en el que el Señor nos tiene aquí de pie para funcionar de acuerdo a su plan. Va a llegar un tiempo en el que ya ni siquiera estés aquí en este mundo. Va a llegar un tiempo en el que tal vez ya no puedas caminar, no puedas ver, no puedas oír, no puedas levantarte de la cama. Para ese entonces, la agenda de Dios para ti muchas veces ya no funcionará como tu corazón desearía para Dios. ¿Cuántas personas que ahora están en cama, enfermos, o no pueden hacer muchas cosas, desearían funcionar para el plan de Dios? Querer ir a las naciones, querer ir a predicar, querer compartirle a otros, querer levantarse de ahí, poder adorar al Señor, levantar las manos, y no pueden. Pues nosotros que podemos, amado, tenemos que saber que tener sabiduría, redimir el tiempo para entregárselo a aquel que nos escogió. Cuando nuestros hijos van a la escuela, ¿qué les decimos? ¿O qué esperamos que hagan? Que estudien, que hagan lo que tienen que hacer. Para eso los envías. Bueno, Dios también espera de nosotros que hagamos lo que nos envió a hacer. Que no desperdiciemos el tiempo, porque Él ya pagó por nosotros. Si a ti te cuesta pagar la escuela de tu hijo, Él dio a su hijo por nosotros. Él dio a su hijo por nosotros. Él pagó por nosotros, para que nosotros pudiéramos entregarle todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Entonces tú y yo tenemos que creer que el llamado que tenemos esta mañana es a meditar si estamos redimiendo bien el tiempo para el plan eterno de Dios. Si estamos funcionando bajo la agenda del mundo o bajo la agenda de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente de acuerdo a eso? Y si hay un precio que pagar, sí. Porque si Jesús pagó por redimirnos, nosotros también vamos a pagar por redimir el tiempo. Nos va a costar. ¿Y qué nos va a costar? Nuestros éxitos personales. Muchas veces nuestros gustos. Muchas veces nos va a costar nuestros planes. Nos va a costar todo eso. Nos va a costar eso. Funcionar bajo el plan de Dios, funcionar bajo la agenda de Dios, nos va a costar eso. Nos va a costar sacrificar los éxitos que nosotros queríamos tener. Eso nos va a costar. Jesús pagó el precio. Tú y yo estamos dispuestos a pagar el precio para redimir ese tiempo para Él. ¿O vamos a seguir funcionando sin querer pagar el precio, acomodándonos a como la agenda del mundo nos está moldeando? Que tú y yo podamos, amado, en este tiempo reconocer que aquel que nos llamó, que aquel que nos escogió, que aquel que nos dio la oportunidad de servirle, de entrar dentro de su plan eterno, Él espera que nosotros funcionemos bajo ese plan eterno. Él no espera que si nos apartó para Él, sigamos funcionando para lo que el mundo quiere que hagamos. Si tú y yo, amado, estamos llamados por Él, estamos llamados a funcionar bajo el plan perfecto de Dios. ¿Cuántas horas tenemos en el día? ¿Cuántas horas tenemos en la semana? ¿Cuántas horas tenemos en el año? ¿Y cuántas horas de todo esto funcionan de acuerdo al plan de Dios? ¿Con cuánta sabiduría usamos ese tiempo? Amado, que la aguja del reloj no sea la que determine el tiempo de tu vida. Que el plan de Dios sea el que determine el tiempo. Que Él sea el que determine tu agenda, no el reloj.
Porque muchas veces nos llenamos de muchas cosas buenas por hacer, pero ninguna de ellas entra dentro del plan eterno de Dios. Y podemos llevarnos así toda la vida. Dice Eclesiastés 9:11, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Pero esto habla de aquellos que no conocen al Señor. Esto habla de aquellos que no tienen quien pueda revelarles los tiempos y lo que tiene que suceder en ese tiempo de acuerdo a su plan. Por eso muchas veces los malos tiempos, las malas temporadas nos agarran desprevenidos, porque no sabemos, no estamos listos, no conocemos el plan de Dios. Usted y yo escuchamos muchas veces que ahora que se oyen los rumores de guerra, las cosas, los terremotos y todo, todos los que hemos leído que eso va a suceder, decimos: eso dice la Biblia que va a suceder, y cosas peores. Bueno, eso es algo que dice la Biblia, pero ¿qué más dice? Que el evangelio del reino sería anunciado en todo el mundo, que el amor de muchos se enfriaría. Y hay que tomar en cuenta todo esto para saber en los tiempos que estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios. Porque podemos solamente decir que conocemos una cosa, pero si no funcionamos de acuerdo al plan de Dios completamente, entonces estamos todavía dándole al mundo lo que le pertenece a Dios. Y eso, amado, tenemos que redimirlo, tenemos que comprarlo, porque redimir es eso, comprar. Hay un pago, hay un costo. El Señor tiene la facilidad de convertir todas las situaciones que el mundo considera malas en algo extraordinario en sus manos. Por eso vivimos confiados en Él. Por eso vivimos confiados en su palabra. Los tiempos que son de crisis para los demás, para nosotros, los que somos hijos de Dios, pueden ser los mejores tiempos de nuestra vida si vivimos dentro del plan perfecto de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y le voy a decir algo, porque muchas veces cuando nosotros pagamos el precio por redimir el costo para Dios, nos sentimos que nadie nos reconoce y que nadie nos dice: oye, qué bueno que estás haciendo esto, qué bueno que le estás sirviendo a Dios, qué bueno que... Y sentimos que dejamos todo, pero que nadie nos reconoce por lo que estamos haciendo. No sé si le ha tocado venir a servir después de trabajar todo el día. No sé si le ha tocado hacer algo para Dios después de haber estado trabajando en su casa, haciendo su trabajo habitual. Y ¿cómo llega? Cansado, con hambre, y está ahí haciendo lo que tiene que hacer de acuerdo al plan de Dios, funcionando en el plan perfecto de Dios. ¿Y qué pasa? Y Jesús dice, hay un pasaje donde Jesús dice que un siervo fue a trabajar y después que viene a la casa de su amo, todavía llegando, no se sienta a comer él, sino que tiene que servirle a su amo, preparar todo, servirle y que su amo coma, y después de que coma, entonces ahora él va a comer. ¿Y qué le dice su amo? Siervo inútil, hiciste lo que tenías que hacer. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Y qué enseñanza podríamos entender de esto?
que muchas veces nos cansamos no por hacer lo que Dios quiere que hagamos, sino porque hacemos lo que nosotros queremos hacer. Y el cansancio no viene de hacer lo que vas a hacer para Dios, viene de todo lo que nos afanamos aparte. Y cuando venimos decimos que estamos cansados porque le servimos a Dios, y eso es mentira. Eso no es real, eso no es verdad. Porque nuestra agenda sigue funcionando de acuerdo al plan del mundo, a lo que el mundo nos presenta, pero de ninguna manera conforme al plan de Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero muchas de ellas fuera de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, tú y yo, amado, tenemos que esta mañana decidir algo. Tenemos que decidir si seguimos con la agenda del mundo o si seguimos la agenda de Dios. Si seguimos los planes del mundo o seguimos los planes que Dios tiene para nosotros. Porque Jesús estuvo aquí en la tierra 33 años y partió la historia de la humanidad para que haya un antes y después de Él. Pero, amado, te digo algo, Él se fue, pero dejó una iglesia a la que le confió seguir funcionando de acuerdo al plan que el Padre tenía para la humanidad. Y tú y yo somos esa iglesia que Él dejó. Él nos confió eso. Él nos confió el que podamos trabajar de acuerdo al plan del Padre. Él fue y se sentó a la diestra confiando en que la iglesia que Él fundó, que Él estableció, funcionara de acuerdo al plan de Dios. Y hoy nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad, que somos sus brazos, somos sus manos, somos su cuerpo, somos sus pies. Sus pensamientos deben ser los nuestros. Su agenda debe ser la nuestra. Y hoy la iglesia necesita funcionar bajo esa agenda, porque los tiempos, al igual que en aquel entonces, siguen siendo malos. Los tiempos siguen siendo malos. Y para que el plan funcione, tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que rescatar el tiempo para Dios. La agenda del mundo tiene atrapado el tiempo para todo. Para todo tiene atrapado el tiempo. Tenemos que rescatarlo para Dios. Tenemos que redimirlo. Tenemos que pagar el precio. Si estamos dispuestos a hacerlo, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Porque si decidimos hacerlo sin sabiduría, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar y nos vamos a ir de la iglesia. Nos vamos a alejar de Dios. Si tú de verdad quieres funcionar de acuerdo al plan de Dios, conforme a su agenda, no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. No puedes hacerlo bajo tus propios argumentos. No puedes hacerlo bajo tus propios pensamientos. Necesitamos sabiduría de Dios para funcionar en esto. Porque si no lo hacemos así, nos vamos a cansar. Y no sé si ya estamos cansados. No sé si ya nos hemos cansado muchas veces. No sé si ya hemos batallado con nuestros pensamientos de decir, ¿por qué no funciona? ¿Por qué las cosas no salen como espero? ¿Por qué las cosas no son como pienso que deberían ser? Si estoy haciendo las cosas para Dios, si estoy funcionando bajo el plan de Dios, tal vez no lo estamos haciendo con sabiduría. Tal vez lo estamos haciendo de acuerdo a como nosotros pensamos que es mejor, a como la agenda del mundo aún tiene metido en nuestros pensamientos. Entonces hoy quiero que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, que medites verdaderamente dentro de tu corazón. ¿Cuánto tiempo has redimido para Dios de tu día a día? ¿Cuánto tiempo has rescatado de la agenda del mundo para que el plan de Dios funcione en ti, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia? ¿Cuánto tiempo has redimido? Si realmente no has redimido el tiempo suficiente para que veas el poder de Dios obrar en aquello que haces, entonces hoy es un buen día para decidir trabajar bajo la agenda de Dios con sabiduría
y que Él empiece a obrar con poder en cada una de las cosas que hacemos. Hoy quiero que levantes tus manos, levanta tus manos y reconozcas que necesitas al Espíritu Santo, necesitas la dirección del Espíritu Santo para funcionar conforme al plan de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría esta mañana. Pide al Espíritu Santo que a partir de hoy Él pueda revelarte el plan de Dios para cada día. Pídele al Espíritu Santo que Él te haga saber los pensamientos del Padre, el corazón del Padre, para ti, para tu casa, para tu familia, para las cosas que tienes que hacer, para las cosas en las que tienes que funcionar. Porque los tiempos son malos, porque los tiempos son complicados, porque los tiempos son difíciles. Pero siempre habrá tiempos difíciles, siempre habrá tiempos malos, siempre habrá situaciones complicadas, siempre habrá situaciones que te van a querer sacar de control, siempre habrá situaciones que van a querer afectar tu vida. Pero Dios tiene un plan eterno que no funciona conforme a esas cosas. Dios tiene un plan eterno que no se sujeta a esas circunstancias. Dios tiene un plan eterno que va más allá de este mundo. Dios tiene un plan eterno al que te ha llamado a ti y a tu casa. Si tú quieres funcionar conforme a ese plan, hoy es el día en que tu corazón debe tomar una decisión. Hoy es el día en que tú debes decidir, número uno, adquirir sabiduría por medio de su palabra, por medio de la comunión con Él, por medio de la comunión con el Espíritu Santo. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere sabiduría y no la vendas, dice la palabra. Adquiere sabiduría para que puedas funcionar conforme a su plan. Porque tal vez hoy estás decidiendo funcionar conforme a su plan, pero te hace falta sabiduría. Si te hace falta sabiduría, pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Acércate a Él. Ve a su palabra y Él te la dará gratuitamente. Entonces hoy decide ir por todo. Así como le dices a tus hijos: si yo te mando a la escuela es para que estudies, si yo te mando a la escuela es para que hagas lo que tienes que hacer. Hoy escucha la voz de Dios diciéndote: si yo te escogí es para que hagas lo que tienes que hacer, es para que funciones conforme al plan para el que yo te escogí. Si estás hoy aquí, adora. Si hoy estás aquí, alaba al Señor. Redime el tiempo para Él, porque aún estando aquí en este lugar, muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Y hoy levanta tus manos, vamos a adorar al Señor, vamos a alabar su nombre, vamos a declarar su grandeza. Vamos a empezar en este momento a redimir el tiempo para aquel que nos escogió, para aquel que nos llamó, porque nos llamó para alabarle, para adorarle, para exaltar su nombre.